Bueno. Hola a todos, bienvenidos a este video. Bueno, lo prometido es deuda. Les dije que les tengo una sorpresita muy interesante para todos ustedes. Y pues aquí va, vamos a saludar a Alejandra que está con nosotros conectada. Y pues vamos, nada, sin más preámbulos bueno, invitar al personaje que obviamente nos convoca acá. Bueno, ya le enviamos la invitación. Ok. Ay. Bueno, les cuento que, bueno, estamos esperando a que Beto se conecte. Bueno, yo les dije que a las 8:15 iniciábamos. Bueno, quedan 3 minutos realmente. Y bueno, estoy un poco nerviosa porque es la primera entrevista que hago. Esto también va para el canal de YouTube. Los invito a que se suscriban a este canal y me sigan en todas mis redes sociales. Bueno, vamos a esperar a que se conecte él. Quiero saber cómo están. Y bueno, wow, genial. Bueno, les cuento que han pasado varias cositas. Ya cerraron gran parte de Bogotá, pues por el tema de la pandemia y cada vez se está subiendo más el nivel de contagios, ¿no? Entonces, esperemos. Hoy, vamos a esperar un segundo. Ok. Bueno, bueno, vamos a esperar a que se conecte. Creo que el internet está buenísimo. Eh, Joet09, ¿cómo estás? Gracias por unirte. Hola. Ok, creo que está pasando algo y es que no se puede conectar. Vamos a mirar a ver qué acontece. Vamos a mirar a ver. Tu. Esto de la tecnología como que lo atropella a uno. Y como es o sea, primera vez que voy a hacer este tipo de cosas, pues eh, fue todo mal digo, salir mal. Ok, bueno, les cuento, pues mientras llega Beto, bueno, 6 localidades a partir de la otra semana entran en cuarentena, se ha subido el nivel de contagios y pues la verdad, la economía está echando para atrás. ¿Por qué? Porque es que los microempresarios y los pequeños negocios ya no están dando abasto. Ok, bien, entonces vamos a comenzar. Hola, Beto. Oh, no. Ok, vamos a saludarlo. Beto, ¿podrías unirte? Ok, bien. La tecnología está, está que nos Ya, atropella. ya, aquí estoy.
Ya, espérame. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola Mili, ¿cómo estás? Oh, Uy, permíteme que se me cayó esto. Ya, oh, ya, listo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? bien, muchas gracias. Muchas gracias por recibir esta invitación. La verdad me siento halagada, pues porque una persona como yo, siendo ciudadana, o sea, una ciudadana del común, haciendo una entrevista a uno de los activistas, yo creería que más importantes de Colombia. Es un honor, en serio, de verdad es un honor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias Mili. Para mí es un placer y ojalá mucha gente más te vea porque es muy valioso también lo que tú haces. Y no, modestia aparte, no me considero como uno de los mejores. Hay muchas personas que en estos momentos están en las regiones luchando por los derechos colectivos de los campesinos, de los indígenas, de las negritudes, de las juventudes, de los estudiantes, de los profesores. Y bueno, yo aquí desde el exterior hago lo que puedo con la ayuda de la tecnología a través de este activismo digital. Muchísimas gracias, Mili. Pero igual, Beto, de todas formas, es muy valiente lo que haces, así sea del exterior y pues así sea desde lo digital. O sea, últimamente en este tiempo el activismo digital ha tenido mucha relevancia pues en este país, porque mucha gente ha despertado, mucha gente ya está cansada de todos los malos gobernantes que hemos tenido en este país. En serio, por eso muchas personas que te seguimos te consideramos un valiente, un luchador de los derechos humanos, y sé que tú has trabajado con líderes sociales, con personas desde la oposición de política contra este gobierno que nos tiene prácticamente fregados. Y pues nada, Beto, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti, contaras quién es Beto Coral, cómo empezaste en este tema del activismo. Bueno, el activismo, gracias, Mili, gracias por esas palabras. Y gracias a las 35 personas que están conectadas, también enlazamos mi página de Instagram para que pues, también mis seguidores te puedan ver y también puedan ver tu trabajo, que también es muy valioso y como te dije, merece que lo vean muchas más personas. Bueno, el activismo empieza desde una concepción individual, desde esa lucha particular que uno tiene para, digamos, querer arreglar o solucionar una situación que nace de esa injusticia social que padecemos millones de colombianos. En mi caso, la muerte de mi papá, el asesinato, la injusticia en el caso de la investigación. Nunca hubo un indiciado, nunca hubo un sindicado, nunca hubo un capturado. Y crecí pues en el total abandono estatal y viendo una propaganda, digamos, militar que direccionaba o que hacía esa falsa publicidad de que el Estado apoyaba a las viudas y a los huérfanos. Y yo veía toda la ignominia, toda la situación difícil por la que tenía que pasar mi mamá con nosotros dos, con mi hermano y conmigo. Y yo decía, pero ¿cuál apoyo reciben las viudas y los huérfanos? Y era una situación general, no era una situación solo de nosotros. Eh, Luego también mucha injusticia social con mi mamá, lo mismo de todos los colombianos. Entonces empecé como a luchar por el caso de mi papá, a tratar de sacar a mi familia adelante, pero en algún momento de esa lucha comprendí que para solucionar mi problema, tengo que primero ayudar a solucionar el problema de los demás. Y ahí es cuando tu lucha particular se convierte en una lucha personal. Y en ese trayecto también te vas ligando mucho al altruismo, o sea, que ya no te importe tu situación particular, sino te importe la situación de los demás. Para mí en estos momentos, sinceramente, ya no es importante que el crimen de mi papá prescriba o no lo haga, o ya no es muy importante que se encuentren los responsables cuando ya pasaron más de 26 años después del hecho. Para mí lo más importante en estos momentos es que haya paz para que mi situación no se repita, para que no haya más viudas, para que no haya más huérfanos. Y nada, creo firmemente también que el activismo digital se complementa con el activismo de campo. Muchas personas nos llaman youtubers, nos llaman activistas digitales y realmente
Creo que la palabra activismo es mucho más grande que el tema de las redes sociales. Eh, Hace mucho tiempo yo empecé en esto, hace más de 17 años, eh, caminando por todo Colombia, visitando juzgados, hablando con políticos, tratando de buscar, haciendo las pesquisas necesarias para tratar de encontrar la pista de quién mató a mi papá, inclusive con todas las adversidades del mundo, hasta en contra de mi propia familia, porque mi familia le daba miedo, no se querían preguntar por qué mataron a mi papá. Y esa indiferencia que nacía desde mi familia fue lo que en vez de restarme energía me dio más fuerzas para seguir luchando. Y nada, empecé a generalizar ese concepto del activismo, marché en contra de la violencia, a favor de los secuestrados para que las FARC liberaran a todos los secuestrados que tuvieran en el momento. Luego se fue convirtiendo en político cuando vimos que Juan Manuel Santos estaba tratando de impulsar una reforma a la justicia injusta, tratamos de recoger firmas para tumbarla. Luego, gracias a esa presión ciudadana y a la presión de las redes sociales, porque esa fue la primera ley que se cayó por una lucha de Twitter, eso fue en el 2011, no recuerdo, el presidente objeta la reforma a la justicia y se la devuelve al Congreso. Posteriormente hubo lo del paro estudiantil, lo de la reforma estudiantil, y yo, siendo un estudiante de la universidad privada, también ayudé a los estudiantes de la universidad pública a marchar por sus derechos. Seguí adelante con el tema de mi papá, luchando también para reivindicar los derechos de las víctimas. Traté de convencer al gobierno de Álvaro Uribe Vélez para que aprobara las curules para las víctimas, la ley de víctimas, que posteriormente, gracias a la presión ciudadana, aprobó el presidente Juan Manuel Santos, la famosa ley de víctimas, y para que esta fuera integral, para que convergiera y para que ingresaran todas las víctimas del conflicto interno armado. Todo eso, digamos, lo hice de manera presencial, ese activismo de campo. Luego, cuando se viene mi exilio, pues por amenazas de muerte y también por el caso de mi papá en cuanto a que fui al exterior a buscarle una salida a esto, puesto que perdimos, es una historia también de derrota, pero es una historia de muchas enseñanzas. Perdimos en el campo administrativo, la demanda al Estado la perdimos, ya eso es otro cuento que después de pronto te cuento. También perdimos en el ámbito penal porque no hubo un sindicado ni un capturado. Y ya cuando estábamos encontrando un camino para reabrir el proceso de mi papá, se vienen las amenazas de muerte. Yo voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y me aconsejan quedarme en los Estados Unidos para solicitar asilo político y desde aquí pues a seguir con ese activismo, seguir con esa lucha, gracias también al avance de la tecnología que nos permite pues estar aquí contigo hablando y socializando estas cosas y también pues con mi canal de YouTube tratando no de enseñar porque créanme que yo no enseño nada, yo lo único que quiero es ayudarle a la gente a que quiera conciencia y sobre todo criterio propio para que nunca permitan que otro piense y tome decisiones por usted. Sí, claro, ese es el objetivo, pues, de todas las personas que hacemos contenido digital en Colombia también. Eh, Uno como joven, a veces, cuando uno quiere cuestionar a muchos políticos que han hecho las cosas mal, a nosotros nos dicen que no somos inexpertos, que somos incapaces de generar un criterio propio, de que nosotros no sabemos nada de la vida y que supuestamente las cosas no las queremos regaladas. Entonces muchos jóvenes como yo hemos luchado pues para tener, así sea poco o mucho, y pues para tener, o sea, tener lo poquito para vivirlo medianamente decente aquí en este país. Y si uno está en desacuerdo con muchas decisiones que han tomado muchos dirigentes políticos de este país, nosotros no podemos quedarnos callados. Nosotros debemos siempre expresar o sea, los desacuerdos que tengamos y pues obviamente proponer soluciones para a ver si de una vez por todas todo el pueblo, si se puede unir, pues para que esto cambie. ¿Cómo, digamos, tú creerías que el pueblo colombiano eh, podría unirse en algún momento para transformar a Colombia de fondo o es muy complicado? Bueno, es muy complicado por el principio de la democracia. La democracia consiste digamos,
en respetar el pensamiento y la elección de los demás. Somos eh, sociológicamente y psicológicamente diferentes, así que esa concepción nos hace irnos por diferentes vertientes ideológicas que hace también pues que tomemos diferentes decisiones políticas. Así que en el ámbito de un Estado social de derecho y democrático se debe respetar las decisiones de cada persona. La unión abarca en un simple concepto que es la lucha del bien y del mal. Y yo creo que en Colombia ese tema que es, digamos, diferente, yéndome por otro lado a tu respuesta, ese tema de estar seduciendo gente para que vea la realidad de Colombia, me parece lo más antipático, lo más, pues me parece un exabrupto y una completa estupidez. Cuando para darte cuenta de la realidad de Colombia solamente tienes que abrir tu balcón y salir y ver esa miseria social que abunda en las calles de Colombia para comprender de que en realidad necesitamos un cambio. Ni siquiera necesitamos irnos a la historia, irnos a la independencia, irnos a la patria boba, irnos a la constitución del 63, luego a la del 86, luego a la guerra civil, luego a cantidad de hechos, a la guerra bipartidistas, al Frente Nacional, hasta llegar hasta la historia moderna, para entender que en los últimos años nos vienen gobernando los mismos y que no tenemos a quién más echarle la culpa sino a ellos. Solamente hay que responsabilizárselo a ellos. No hay cabida, porque también dentro del raciocinio va muy ligado a la lógica, y yo creo que es imperativo que implementemos estos dos principios a la política, el raciocinio y la lógica, que dejemos de buscarle excusas a los corruptos que por años han impregnado el mal en Colombia y que por obvias razones estamos como estamos. Entonces, personas que no se quieren ir más atrás de la historia, nomás hablemos de los últimos 20 años en Colombia. ¿Quiénes han sido los mandatarios? ¿Quiénes han estado no solamente en el Ejecutivo? Porque no le podemos echar la culpa solamente al presidente. También echémosle la culpa a la rama legislativa, quienes han estado en el Congreso de la República, quienes han tomado las decisiones. Obviamente el cambio social abarca desde el principio de no vender nuestro voto, porque cuando vendemos el voto vendemos nuestra dignidad. Cuando vendemos nuestra dignidad perdemos esa oportunidad de cambiar el país. Pero los últimos 20 años, ¿quiénes han estado en el poder? En el 98 el señor Pastrana, en el 2002 Uribe, en el 2006 Uribe, en el 2010 el que dijo Uribe, en el 2014 se religió el que dijo Uribe, en el 2018 llegó el que dijo Uribe otra vez, y vamos de camino y no podemos tomar las mismas decisiones. Entonces ahí abarca la unión, cuando a raíz del raciocinio y de la lógica nos tenemos que unir en un bien común, en lucha contra el mal, que es lo que nos tiene en esta miseria social. Obviamente, cambiar al titular del Ejecutivo o cambiar el Legislativo no quiere decir que los problemas inmediatamente en Colombia se solucionen. Hay que implementar muchos cambios de fondo. Hay que de verdad descentralizar al país. Hay que de verdad pensar en la justicia social. Hay que de verdad pensar en un Estado social de derecho. Hay que reformar la justicia. Hay que cambiar drásticamente nuestro modelo agrario, que depende del modelo económico de Colombia. Hay que implementar políticas de medio ambiente. Quien no hable de medio ambiente ahorita en la política está por fuera del cuento. Aquí hay que hablar por completo de que el responsable de esta crisis global es el calentamiento climático, que depende de todas estas políticas públicas nefastas que han derivado pues en este fenómeno. Así que considero yo que la unión, y te repito y te recapitulo, va a raíz de la lógica y del raciocinio para entender de que tenemos que luchar por el bien común, que es rescatar a Colombia. Bueno, Beto, digamos, en los contextos ya actuales, digamos, todo lo que ha sucedido hace poco en el país sobre este presidente que, pues, en realidad las decisiones que ha tomado son nefastas, que van en contra del pueblo.
Tú, digamos, ¿cómo consideras eso? O sea, ¿este presidente no tiene gobernabilidad o vamos de camino al abismo? Eh, que el uribismo, por ejemplo, lo que la teoría de Gustavo Petro de la instauración de una dictadura civil, que esta no llega a través de la toma del poder por medio de las armas, sino que viene a través de la toma de las instituciones por medio de la propia ley. En Colombia hay una dictadura civil, pero hay una dictadura civil porque la propia ley lo permite. Entonces, ahorita estábamos hablando con un amigo que quién es el fiscal, quién es el procurador, la nueva procuradora entrante que es Margarita Cabello, que es uribista, quién es el contralor, Felipe Córdoba, quién es el fiscal, el señor Barbosa, quién es el procurador, la señora Margarita Cabello, quién es el defensor, quiénes están del Ministerio Público y cómo llegaron al Ministerio Público. Entonces uno se pone a pensar, no, pues el uribismo puso a sus alfiles para destruir el Estado Social de Derecho. No, fue la propia Constitución la que se los permitió. Entonces, Iván Duque envió una terna a la Corte Suprema de Justicia para elegir el fiscal. Pues él no mandó un enemigo. Él pierde con A, perdón, gana con A, gana con B o gana con C. ¿Cómo se elige el procurador? Enviando una terna. Uno lo envía al presidente de la República, el otro lo envía al Consejo de Estado, el otro lo envía la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes eligen? El Congreso en pleno. Pero adivinen por quién va a votar el Congreso. El Congreso va a votar por el candidato del presidente, que es a su vez el jefe de la bancada mayoritaria del Congreso. Ahora, ¿cómo se elige el defensor? Pues el presidente manda una terna a la Cámara de Representantes. ¿Y por quién va a votar la Cámara de Representantes? Pues por el mejor candidato de su jefe de bancada, y ahí nuevamente se repite la fórmula. El presidente gana con E, gana con A, gana con B y gana con C. Así que démonos cuenta que es la ley la que le permite al uribismo hacer lo que le plazca con el Estado Social de Derecho, y que aquí es imperativo implementar esos cambios que nada tienen que ver con instaurar otro modelo político y económico en Colombia. Aquí vuelvo a la teoría del raciocinio y de la lógica para arreglar o para componer algo que está dañado. Pues aquí hay que desaparecer, por ejemplo, algo de la Constitución, que es la comisión de acusaciones. Es imposible poner a unos congresistas, darle a la Cámara de Representantes un poder judicial, una función judicial de poner a unos políticos a investigar a otros políticos. Eso hay que evidentemente desaparecerlo de nuestro ordenamiento jurídico, crear un tribunal de aforados. Lo que pasa es que cómo se logra a través de un acto legislativo es muy difícil. Y a través de la constituyente, el problema de la constituyente no es la constituyente misma, sino quién propone la constituyente. Cuando se cambió la constitución de 1991, eso se dio a través de un consenso de todos los sectores sociales, de todos los sectores políticos. Inclusive la idea fue de un señor de derecha, el señor Álvaro Gómez Hurtado, que centró todo su teoría a través de la lógica de algo llamado el acuerdo sobre lo fundamental. Y eso es brillante. Porque, vea, hermano, yo sé que usted y yo tenemos muchas diferencias, pero vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hablar de lo que coincidimos, y luego que ya arreglemos esta amalgama de Estado que tenemos, que no tiene forma, luego ya nos ponemos a debatir de otras cosas. Evidentemente quedó mal, para mí quedó mal. Entonces, luego a eso se le sumó el M19, el proceso de paz del M19, a eso se le sumaron toda la clase obrera, a eso se le sumaron los estudiantes a través de la séptima papeleta. Eso se le subió el Partido Liberal, se puso de acuerdo con el Partido Conservador. Y de ahí nació la constituyente del 91. Pero el problema en estos momentos de hacer una constituyente es que, desafortunadamente, no hay voluntad política de ningún sector. Si la propone Petro, está mal, porque la propone Petro. Si la propone Uribe, está mal, porque es Uribe. Es muy complicado en estos momentos que sectores que están evidentemente polarizados, porque aquí no hay que desconocer a un grupo de personas que, aunque están erradas, aunque están descarriladas y aunque están empeñadas en seguir dañando a Colombia y en seguirla dejando como esté, no hay que desconocerlas, porque estamos en una democracia y no tenemos que hacer lo que ellos hacen, que es desconocer a millones de colombianos que en estos momentos están pasando prácticamente una miseria social provocada por ellos mismos. Así que, como te digo, aquí no, lo más importante es llegar a cambiar los problemas de fondo de Colombia, más allá de sacar a Uribe del poder. Porque te cuento, Mili,
Si Petro es presidente, a los meses se le acaba el periodo a Barbosa. Y adivina quién va a enviar la terna a la Corte Suprema de Justicia para que elijan el próximo fiscal. Pues Gustavo Petro. ¿Y Gustavo Petro a quién va a enviar, Mili? ¿Gustavo Petro se va a poner a ternar a algún uribista? No. No, jamás. Gustavo Petro va a ternar a 3 amigos. Y a nosotros nos puede gustar Petro, pero eso evidentemente va a estar mal. Pero no va a estar mal porque Petro lo haga, sino porque la ley se lo permite. Entonces, ¿de quién es la culpa? La parte de la Constitución. Exactamente. Mm, está complicado, porque entonces tendríamos que hacer un cambio de fondo para que todo sea completamente independiente, que Yo solamente, confío, digamos, mira, te digo lo último, que yo confío que Gustavo Petro, obviamente, teniendo las herramientas, sabiendo esos vacíos en la Constitución, Gustavo Petro va a ser consciente de eso y no va a nombrar un fiscal que le avale todo, ni tampoco que persiga rivales políticos, sino que en derecho llegue a hacer su trabajo. Evidentemente, cosas que no ha hecho los anteriores fiscales. bueno, Beto. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de los políticos del Partido Verde? O sea, ¿tienen algunas cosas buenas o pues todo ese, pues, como te dijera, todo ese que afecta mucho a la política del país o son unos tibios o qué? Porque sí, o sea, o sea, como tú dices, la política está polarizada en ese sentido. Ya iba a decir el M19, pero al Partido Verde se le olvida de dónde vienen sus bases, que el Partido Verde prácticamente es la base del M19. Ellos tienen la personería jurídica del partido de base del M19 en el año 91 y pocas personas lo saben. Así que es irrespetuoso que el Partido Verde, que tiene unos principios como, digamos literalmente, como lo expresa su nombre, un partido que apoya la paz, que apoya el medio ambiente, está en contra de algo que, una idea mocusiana, que es el no todo vale para llegar al poder, se, digamos, traicione sus propios principios y empiece lo que pasa es que los partidos políticos no se dañan por ideologías impuestas, sino por personas, por comportamientos individuales que van transformándose en comportamientos generales que posteriormente dan comportamientos sistemáticos. Así se dañó el Partido Liberal. Bueno, hay quienes dicen que el Partido Liberal desde siempre estuvo dañado, que el Frente Nacional, todo ese tema, el tema de después de los años 50, cuando renunciaron a la lucha de verdad por el pueblo, en la lucha de Gaitán, y hicieron esa repartija burocrática de 4 años tú, 4 años yo. Obviamente muchos dicen que desde allá el Partido Liberal no existe, pero así se está dañando el Partido Verde. Yo creo que muchos, digamos, no quiero decir extremistas porque tampoco lo son, personas que no conciben el cambio con nadie que no sea con ellos mismos, y creo que así es imposible. Creo que en Colombia, si nos unimos todos los que buscamos a través del raciocinio y de la lógica entender que aquí hay que hacer algo por el bien común, hay que combatir el mal directamente que tiene Colombia. Esas personas que solamente consiguen el cambio con ellos mismos no ven que dentro del Partido Verde también hay personas que quieren rescatar ese partido, y para mí uno de ellos es Inti Asprilla. Y yo siempre he dicho, o Inti Asprilla rescata al Partido Verde o nosotros rescatamos a Inti Asprilla. A Inti Asprilla. Yo creo, yo creo que como van las cosas va a tocar que rescatar a Inti Asprilla. Hay cosas que Inti Asprilla no está de acuerdo con el Partido Verde. Él evidentemente es de ala progresista. Muchas personas empiezan a decirme el tema de los cartelitos. Evidentemente se equivocó y ha pedido disculpas infinidad de veces. Hay otro representante en Casanare que también es muy bueno. Y bueno, no opino sobre la representante Catherine Miranda porque me parece que es muy ambivalente también en algunas decisiones. A veces la vemos como que apoyando a Petro, luego la vemos hablando bien de Fajardo. Y el tema de Claudia López evidentemente va a terminar de enterrar al Partido Verde, porque para mí Claudia López ha sido nefasta, ha sido la continuidad total de Peñalosa, y ahí nace una paradoja que es que yo no entiendo cómo los uribistas van a
van a revocar a Claudia López si ellos aman a Peñalosa y Claudia López es la continuidad de Peñalosa. Entonces Mm. no entiendo los uribistas. Ahora, otra cosa es querer participar de un referendo populista, en un referendo mentiroso, perdón, en una revocatoria populista, en una revocatoria, digamos que ni siquiera hay tiempo para ello porque viene temporada electoral, así que es muy complicado meter a la ciudad de Bogotá en estos momentos de crisis en una revocatoria. Aquí lo mejor que podemos hacer es exigirle a esa señora que pare de hacer lo que está haciendo y nada, que deje de hacer lo mismo de Peñalosa, que renuncie, que cese a la idea del Transmilenio por la 68, Transmilenio por la séptima, que renuncie a la idea de urbanizar la reserva Vanderhammer, que, que aunque muchos dicen que no se puede, otros dicen que sí, yo prefiero no meterme en ese debate jurídico de que sí se puede renunciar a ese metro elevado y volver a los estudios que dejó Petro por el metro subterráneo, porque fue una bandera de campaña de ella. Fue una bandera de ella en el 2019. Hay un video muy claro cuando ella demandó ese estudio de Peñalosa, del cual también tumbaba en un estudio bien hecho que había dejado Gustavo Petro. Así que esto puede ser grave para el Partido Verde, el tema de Claudia López, puede derivar el entierro total del Partido Verde. Ahora, para las próximas elecciones, yo te digo, Mili, sinceramente, para redondear, nos vamos a necesitar. Nos vamos a necesitar para que unidos podamos derrotar al uribismo. Y no sé quiénes del Partido Verde se vayan a sumar porque ya estamos viendo personas que definitivamente no les importa el cambio, que prefieren irse por una vertiente indiferente, por la misma vertiente de Fajardo, por la misma vertiente de Marulanda, y no les importa realmente el país. Y hay otros que sí quieren la consulta, entre ellos Cintia Asprilla. Esperemos que Camilo Romero la quiera. La información y lo que veo es que Camilo Romero sí quiere ir a una consulta con el señor Gustavo Petro, ya que la María Robledo, que ha resultado últimamente, debo decirlo, un poco decepcionante en sus últimas actuaciones frente al tema de Gustavo Petro y a su postura frente a la Colombia humana, y también ella puede que esté con el ala de no acceder a una consulta. Así que yo espero que para el bien del país, esa vertiente del Partido Verde progresista vaya a una consulta con todos sus candidatos alternativos, que yo estoy seguro que democráticamente vamos a poder unirnos para que combatamos, para que vayamos a combatir al uribismo en primera vuelta. No es nada de segunda vuelta, eso de segunda vuelta eso me parece politiquería. No, yo espero a ver si paso a segunda vuelta para ver si te apoyo o no te apoyo. Eso es de los partidos tradicionales, así que yo creo que así es la manera, Mili. Y también, pues ahí te contesté tu pregunta sobre el Partido Verde. Oye, muchas gracias. Sí, no, y lo que dices es cierto. Lastimosamente el Partido Verde, o sea, según mi opinión personal, ha perdido el rumbo en diferentes temas que debería importarle a este país. Y lo que dices también es verdad. Inti Asprilla el año pasado en las protestas que hubo en septiembre después de la masacre brutal que hubo en Bogotá, pues por parte de los policías y el SMAT, o sea, él estuvo con el pueblo, él estuvo en las protestas, él, o sea, fue muy enfático el rechazo del abuso policial por parte del SMAT y pues obviamente enfrentó al ministro de Defensa, pues yo lo considero como ministro de guerra porque de defensa no tiene un carajo. Entonces, yo creería que mejor pues la Colombia humana rescatar a Inti, porque pues él es el que prácticamente está luchando solo, A porque los Inti no le, demás, a Inti no le gusta mucho cuando yo lo nombro él solo. Él me dice que hay más dentro del Partido Verde, pero yo solamente lo he visto a él. Él me nombra representantes en Casanare, otros representantes en Santander, no recuerdo muy bien, pero evidentemente él dice que no es el único dentro del Partido Verde que piensa igual. Esperemos que sean más el que lo apoyen para que seamos más en esta lucha. la verdad, digamos, Beto, sí, digamos, las personas que se consideran progresistas y quieren sacar adelante al país deberían levantar su voz.
O sea, que absolutamente todos sean protagonistas, de lo cual está, o sea, de los temas en los cuales están en desacuerdo. En las decisiones que toma el gobierno, malas, de hecho, varias, deberían alzar su voz, deberían decir, yo, representante de tal región, estoy en desacuerdo en tal Ahí, cosa. perdóname, ahí Sergio Alfonso nos está contando de más concejales inclusive, no, es que no todo el Partido Verde se centra en los representantes y senadores, sino Ujú. también en algunos concejales que también hacen un buen trabajo. Pero no, perdón por interrumpirte, Emily. Dale, tranquilo. Bueno, Beto, aquí me están diciendo que si algún día estás interesado en lanzarte a la política. Bueno, yo no niego la posibilidad porque eh, de todos evidentemente tenemos es el derecho constitucional de elegir y ser elegidos. Eh, yo creo que el activismo es el idealismo de la política. Y nosotros hablamos de mucho de cómo cambiar las cosas, pero nunca cambiamos las cosas. Entonces, por allá, cuando alguien alza la mano y dice, bueno, yo quiero cambiar las cosas, inmediatamente lo relegamos y lo rechazamos. No, usted no puede, usted no es idóneo, usted no me representa, usted no ha hecho nada. Hey, ven, pero quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo. Eh, y el activismo consiste en dar ideas de cómo cambiar esto. Ahora, cuando se llega a la política, ese idealismo se convierte en ese poder de ejecutorio para poder llegar a llevar a cabo las cosas. En Colombia hay muchos senadores, ejecutores, que se les olvida que son ejecutores y creen que siguen siendo activistas. Entonces, son senadores, tienen el poder de cambiarlo y se la pasan en las redes sociales hablando de cómo cambiar. Yo, hermano, hágalo. Usted tiene el poder. Presente los proyectos de ley. Hágalo usted. Eh, el control político también es importante, pero toda la vida nos las vamos a pasar haciendo control político. Toda la vida nos las vamos a pasar en ese planteamiento robledista de, digamos, de necesitar al uribismo para hacerle oposición y ya, y no salir de ahí. No, tenemos que bregar a cambiar esto y yo no descarto participar en unas elecciones, obviamente no en Colombia. Hay una ventana para poder participar por la curul de los colombianos en el exterior, pero es complicado porque aquí, Mile, te cuento, espero que no nos esté viendo nadie de esa colectividad, no mentiras. Pero hay muchos conflictos adentro de los grupos, muchos egos. Bueno, claro está que el tema de ego es general dentro de los movimientos de izquierda. Y básicamente es por la libertad, por el liberalismo, por el respeto digamos, al pensar diferente. La izquierda es más la respuesta al por qué no llegan al poder en Colombia es más dogmática y de principios. Muchos tienen unas ideas muy radicales que no coinciden aliarse con quien ha hecho política tradicional para llegar al poder y prefieren perderlo que obtenerlo de esa manera. Y creo que eso es respetable. Pero repito y vuelvo a lo mismo que dije en esta entrevista, tenemos que pensar en el bien común. Tenemos que unir el raciocinio con la lógica para buscar el bien común de todos, para combatir el mal que daña a Colombia. Y nada, sí considero la posibilidad, pero espero que todos los colombianos en el exterior y todos los grupos entiendan que todo lo que han hecho lo han hecho mal en el pasado. Todas, todas estas asambleas, todas estas conformaciones de grupos han derivado la titularidad de representantes o de candidatos que Mili, te cuento, no han sacado 200 votos, 400 votos. Mejor dicho, sacó más votos el personero de mi colegio cuando estudié el bachillerato. Así que, hombre, no me vengan a decir que es que han hecho las cosas bien. Aquí hay que revolcar todo. Aquí hay que, como dice Albert Einstein, si quieres resultados diferentes, pues caramba, no hagas lo mismo, haz cosas diferentes. Así que creo sinceramente que sí. Y que otra cosa muy importante, el tema de la juventud. Hay un activista en Bucaramanga que se llama Alejandro Villanueva que va a radicar una demanda de inconstitucionalidad
de esa norma que no le permite a los jóvenes participar en las elecciones legislativas. Recordemos que para Cámara de Representantes la edad mínima son 25 años y para Senado son 30 años. Esto evidentemente a son digamos, del respeto a los derechos políticos que tienen todos los colombianos de elegir y ser elegidos, ahí se coarte ese derecho, porque el derecho no se complementa ni es accesorio. El derecho es uno solo, elegir y ser elegido. Entonces, ¿cómo así que alguien de 18 años tiene derecho a elegir, pero no tiene derecho a ser elegido por unanimidad, que es el tema de la edad? Cuando la idoneidad no la enmarca la edad, y la inmadurez es algo totalmente subjetivo dentro de la sociología, dentro del estudio humano. ¿Qué me puedes decir tú si tú eres o no eres madura? Yo me considero un culicagado en algunos aspectos, y lo soy. Pregúntele a mi novia. Pero, pero creo que para otras situaciones, en algunos momentos, cuando me tengo que amarrar bien los pantalones, soy maduro. Pero entonces cada ser humano tiene su propia concepción subjetiva frente a lo que considera inmaduro o no. Así que me parece muy importante que se declare inconstitucional esta norma de que los jóvenes no puedan incursionar en la política. No sé, rebajar la edad, menos de 20 años. Eh, eh, si no exigen como requisito entrar al Congreso una carrera universitaria, porque no es requisito, pues no tiene lógica requerir una edad mínima. Porque si quisieran poner como requisito el tema de la carrera, pues por obvias razones y por temas de edad, Muchos se queman. alguien de 18, evidentemente sí, pero alguien de 18 años no pudiese entrar a la carrera política, puesto que no le alcanzaría el tiempo, aunque yo conozco casos de jóvenes a los 19 años ya graduados de la universidad, pero no, evidentemente sí hay que darle la oportunidad a los jóvenes, porque este país toda la vida la han manejado los viejos y lo han hecho mal, lo han hecho mal. Así que Bastante mal. o esto lo cambiamos nosotros, nosotres, las mujeres, los hombres por igual. Yo no soy muy amigo del idioma inclusivo, pero esto es de los dos. Esto es tampoco es que sea de un género ni nada, pero evidentemente el cambio tiene que ser con la mujer, evidentemente. Bueno, Beto, ¿tú qué le puedes decir? Bueno, antes de la pregunta, hay un dicho de Jaime Garzón que dice, si nosotros los jóvenes no tomamos las riendas de nuestro propio país, nadie va a venir a salvarlo por nosotros, absolutamente nadie. Pues esa es como la interpretación que yo veo en esa frase. ¿Tú qué le puedes decir a todos los jóvenes de este país que unos están desligados completamente de los temas políticos de Colombia y hay otros que tienen algo de conocimiento sobre este tema? ¿Qué les podrías decir? Bueno, realmente, si fuera por los jóvenes, nosotros solamente colocaríamos presidente, los jóvenes del país. Adicionalmente, ayer también tenía un debate sobre ese cambio de postura que nosotros tenemos que tener para tratar de seducir uribistas para traerlos a nuestras vertientes. Y yo te digo algo, Mili, después de 280 procesos penales de Álvaro Uribe, después de que cambió la constitución a su antojo para seguir en el poder, después de más de 6.000 falsos positivos en su gobierno, después de agroingreso seguro, después de la chuzada del DAS, después de la política, del escándalo de estupefacientes, de Folcolpuertos, de agroingreso seguro, ¿la gente sigue siendo uribista? Yo creo que va a ser muy difícil convencer a esa gente. Lo que nosotros realmente tenemos que hacer, Mile, es convencer al que no le importa la política, convencer al indiferente. Y eso es muy fácil determinarlo con los altos índices que nosotros tenemos de abstención. Por ejemplo, mira, hablando de los colombianos en el exterior, somos más de 4.700.000 colombianos en el exterior. Y te cuento que los votos que sacó Iván Duque aquí, que creo que fueron 170.000, 150.000. Imagínate, eso no es ni el 2%. Gustavo Petro sacó 70.000 votos. En Colombia se elige presidente con 10 millones de votos, 11 millones. Y el censo electoral está en 35 millones. O sea, yo por qué me voy a convencer a unas personas radicales
que son 11 millones, son muchas, pero cuando aquí tengo 20 millones indecisos que no les importa. Y dentro de esos 20 millones están los jóvenes. Dentro de esos 20 millones están los apolíticos. Tenemos que entender que la política es algo hartísimo, porque eso va más allá de una pirámide de Kelsen, o va más allá de un bloque de constitucionalidad, o va más allá de entender que es un Estado social de derecho, o va más allá de entender que hay tres ramas del poder público. No, hay que entender que la política depende todo. Depende el aire que nosotros respiramos, depende la comida que nosotros nos llevamos a la boca, depende el colegio que nosotros les pagamos a nuestros hijos, depende nuestra universidad, depende el transporte, depende el medio ambiente, depende todo. Porque allá, en ese nido de ratas, se están definiendo las políticas públicas que de alguna u otra manera me benefician o me afectan. Hombre, ¿usted acepta que otro tome la decisión por usted? ¿De verdad usted lo va a permitir? Tiene que despertar. Evidentemente usted tiene que ponerse los pantalones. Ah, que un voto no cambia nada. Entonces luche para que otro como usted, y luego ese otro convenza a otro, y luego ese otro convenza a otro, y creen un conglomerado unificado de ideas, y haz que tu idea no se imponga, sino haz que darle a entender a los demás que evidentemente tenemos que unirnos a base del raciocinio y la lógica para cambiar este país. Y si no lo hacemos, vamos a seguir toda la vida permitiendo que otros desgraciados tomen la decisión por nosotros. Así que yo creo que convencer y seducir al que votó mal, al que votó en blanco o al que votó por Uribe, aunque no es una pérdida de tiempo, digamos, si lo logramos, maravilloso, pero a mí que no me vengan a decir que yo tengo que decir las cosas buenas que ha hecho Petro, o tengo que debatir qué ha hecho Petro durante todos estos años, cuando Petro nunca ha sido presidente. Se lo digo, Mili, que coman, que como dice Levi Rincón, que se coman un cerro de mierda. Ese señor nunca ha sido Total. presidente, ese señor nunca ha estado en el poder. O sea, asómese a su ventana y vea la miseria social de país que tiene. Más de 1.116 líderes sociales, 250 desmovilizados muertos, más de 95 masacres el año pasado. Y usted, y yo tengo que seducirlo, y yo tengo que convencerlo, ¿de verdad? No. No, no, y es que la situación, ya iniciando este año, ya van una masacre en Antioquia y la otra en Florencia, Caquetá. O sea, si nosotros en sí no despertamos, los ciudadanos colombianos no despertamos, nos vamos a seguir jodiendo por los siglos de los siglos. Así es. Tenemos es que tenemos es que de verdad ya decir basta de todo esto, porque es que es muy berraco, digamos, en la situación de, digamos, de muchas personas que trabajan día a día, de muchos que ahorita la situación del COVID hundió más al país, pues porque el país estaba en crisis desde hace mucho tiempo. Entonces, económicamente muchas pequeñas microempresas también están por el suelo. Si ya Así es. ahorita empezó la segunda ola, empezó la segunda ola de contagios que está incontrolable, que hasta los médicos de aquí están renunciando porque ya no pueden más, no les están pagando sueldo, les deben desde el año pasado. Los pequeños negocios, prácticamente los que sobrevivieron al primer impacto del año pasado, ahorita están cerrando porque prácticamente ya la economía está estancada totalmente. Entonces, si nosotros no despertamos, no luchamos por esto, no, o sea, vamos a llegar a un punto de que, o sea, terminamos peor que Venezuela, estaríamos peor que Haití. Y pues, Y Beto, nosotros manejamos los mismos dices. Mili, muchas gracias. Mili, que quería preguntar, ¿en qué parte estás? ¿En qué ciudad estás? yo soy de Zipaquirá, Vives en en Paquirá. Cundinamarca, Ahí que es en este donde queda. momento estamos en toque de queda. Y ahí es donde queda la Catedral de Sal. Exactamente. Ah, sí, sí, eso es hermoso. Eso es hermoso.
La primera vez que estuve allá no lo creía que eso quedaba en Colombia. Eso es espectacular. Me imagino que tú debes estar cansada de ir, te llevaban cada rato, pero para mí fue un acontecimiento la vez que fui. No, en serio, yo tuve la oportunidad de trabajar durante 3 años en la Catedral de Sal. Yo soy profesional en turismo, soy guía profesional. No, yo nunca me canso de la Catedral de Sal porque uno fue mi segunda casa. Pude aprender muchas cosas de muchas personas, no solamente de Colombia, sino de todo el mundo. Muchas personas que vienen de Europa, Asia, África, Norteamérica, mucha gente que he podido distinguir y pues he tenido el honor de darles el recorrido por ese hermoso lugar. Yo nunca me canso, en serio, y yo cuento la historia de ese hermoso lugar como si fuera la primera vez, en serio, como si yo entrase la primera vez. Sí, para mí es espectacular. Billy, me tengo que ir, pero entonces me alegra mucho este espacio. Eh, Invito a todas las personas, a las 34 personas, alcanzaron a conectar casi 50, que sigan a Mili en Instagram y también en YouTube. Mili hace un importante trabajo. No es justo que a veces unos tengamos más ventana que otros cuando a veces decimos exactamente lo mismo y damos el mismo mensaje. Nosotros, los que la gente nos considera activistas digitales, no enseñamos nada. Lo único que nosotros queremos es que ustedes tengan conciencia y tengan criterio propio para que otros no vengan a tomar la decisión por ustedes. Acuérdense que para poder solucionar sus problemas, tienen que pensar primero en solucionar el problema de los demás, porque colateralmente se van a solucionar los suyos. Así que nada, un abrazo para todos y gracias, Mili. Gracias, Beto, por estar aquí y también los invito a todas las personas que se suscriban al canal de YouTube de Beto Coral, que lo sigan en todas las redes sociales y nada, conciencia a todos los colombianos y a despertar. Muchas gracias, Beto, un abrazo enorme. Chao. 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 Mis queridos amigos, muchas gracias a todas las personas que se conectaron a este live. Recuerden que esta entrevista va a estar en mi canal de YouTube, My Name is Millie, para que se suscriban a él. Y nada, los quiero mucho a todos, gracias y buenas noches. Bye bye.